Buenas tardes, ¿cómo están, jóvenes? Hoy vamos a hablar de la actividad publicitaria y la tributación. Aquí vamos a hablar nuevamente del sujeto obligado, el permiso para la realización de la publicidad, los pagos de impuestos municipales, los montos de impuestos y las sanciones tributarias. Constituye uno de los ingresos ordinarios de gran importancia en el municipio, producto del ejercicio del poder tributario derivado que el legislador atribuye a los municipios y está dentro de las competencias que se otorgan. A esto, en el artículo 6 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, ahora 137, numeral 2 de la ley, dice que la definición de impuesto a la publicidad y propaganda es un impuesto de carácter real, ya que no se toma en cuenta la capacidad económica o contributiva del contribuyente, lo cual es indirecto. Tiene un carácter territorial y aplicable en el territorio de un determinado municipio, establecido en la Constitución y en la misma ley antes mencionada. Desarrollado de una ordenanza, los ingresos obtenidos de manera periódica, que va a depender de los días, meses o años. Se trata de un ingreso ordinario del municipio y tiene su principio legal en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo, para ser más específica, 179 ordinal 2, y en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en su artículo 201. A partir de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 99, los municipios municipales adquieren carácter constitucional. La ordenanza que regula este impuesto tiene por objeto establecer el procedimiento que se deben cumplir las personas cuyo producto esté relacionado con la propaganda y la publicidad comercial, que se realice a través de anuncios, avisos o imagen que su fin es publicitario, la cual puede ser editada, exhibida en bienes de dominio público municipal, en inmuebles de la propiedad privada, siempre que sean visibles por el público o que sea distribuida de manera impresa en la vía pública o se traslade mediante vehículos dentro de la jurisdicción del municipio, los cuales quedarán sujetas a las disposiciones de la ordenanza que lo regula. Esto se denomina sistema tributario al conjunto de normas y organismos que rigen la fiscalización, control y recaudación de los tributos de un Estado en una época o un periodo determinado, en forma lógica, coherente y armónicamente relacionados entre sí. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad contributiva de los contribuyentes de acuerdo con los principios. La generalidad, progresividad, legalidad, no confiscatoriedad y prohibición de obligaciones tributarias pagaderas con servicios personales. Asimismo, se ordena que el sistema tributario se sustentará en el principio de eficiencia con la finalidad de elevar la calidad de vida de la población y proteger la economía nacional. Estos principios constitucionales de orden tributario se constituyen en garantía para los ciudadanos y en especial para los contribuyentes frente al poder del imperio del Estado. El conjunto normativo está integrado por la Carta Fundamental, como es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Código Orgánico Tributario como norma material y las leyes y reglamentos que regulan los diferentes tributos, entre otros el impuesto. Esto sobre la renta,
el valor agregado, sucesiones, donaciones, alcoholes y especies alcohólicas, cigarrillos, tabaco, contribuciones para fiscales y sociales. Además, forma parte del sistema tributario las competencias asignadas por la Constitución y las leyes a los estados y municipios, por medio del cual se ejerce la potestad tributaria autónoma, con las limitaciones establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. En tal sentido, al hablar de un sistema tributario, se debe articular tanto el poder nacional como el estatal y municipal, los entes y órganos con competencia para el control, recaudación y administración de las contribuciones especiales y de las tasas. En los lineamientos generales establecidos en el Plan de la Patria, segundo Plan Socialista del Desarrollo Económico y Social de la Nación, es donde se presenta la guía de transición al socialismo bolivariano del siglo XXI. Constituye por un conjunto de políticas dirigidas a incrementar la capacidad de acción estratégica de gobierno para lograr niveles de eficiencia y eficacia en lo referente a la tributación, lo cual marca el objetivo nacional, garantizar el manejo soberano del ingreso nacional, el objetivo estratégico, compatibilizar el sistema impositivo hacia los estándares internacionales de eficiencia tributaria para alcanzar acuerdos comerciales más efectivos y eficientes con los países socios, salvaguardando la soberanía nacional, adecuar y fortalecer los mecanismos de control impositivo para mejorar la eficiencia, la recaudación de los tributos nacionales y viabilizar futuros acuerdos comerciales. En consecuencia, la tendencia actual en materia tributaria como medida de garantizar ingresos suficientes para sufragar los gastos públicos es establecer un sistema de administración tributario eficiente y eficaz, situación que no se ha logrado muy a pesar de las últimas reformas tributarias del Poder Nacional, así como constatar las reformas observadas por el subsistema tributario estatales y municipales. Así, todo sistema tributario supone una ordenada legislación de armonización y coordinación tributaria que permita la coexistencia, articulación entre los entes políticos territoriales con potestad tributaria propia y la distinción entidades autónomas con competencia de recaudación y control sobre ciertos tributos, tasas y contribuciones, a objeto de evitar las múltiples cargas tributarias que puedan afectar la capacidad contributiva de los contribuyentes. Por ello es necesario incluir otros elementos para alcanzar la eficiencia de la recaudación de tributos, como son la educación y cultura tributaria, capacitación de los funcionarios de la administración tributaria y establecimiento de nuevos procedimientos y tecnologías. Así y solo así se podrá sustentar la recaudación tributaria en un sistema eficiente. El hecho generador de este impuesto escogido por los legisladores locales para determinar la existencia de la obligación tributaria es la actividad publicitaria contemplada en el artículo 178, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. La ordenanza creadora del impuesto define el hecho generador
de este tributo a través de los distintos medios, los cuales se desarrolla la actividad publicitaria, la propaganda comercial, presupuestos normativos escogidos como generador para el pago del mismo. Así se establece, entre otras, las vallas en forma de cartel destinadas a permanecer a la vista del público. Avisos luminosos, avisos de identificación, donde se hace la participación o notificación de la empresa, su ubicación y la actividad que desarrolla, anuncios, folletos, publicaciones temporales, guías, almanaques, agendas, hojas impresas y suplementos publicitarios, cupones, los llamados medios publicitarios ocasionales, tales como pancartas, banderas, banderines, la publicidad mediante billetes de autobús, metro, la estampada en cajas de fósforo, calcomanía, la publicidad realizada mediante bonos, etiquetas, tapas, sombrillas, sitios abiertos, públicos, que utilicen para fines publicitarios la publicidad que se efectúe por medios atribulantes, tales como aparatos eléctricos, figuras mecánicas, electrónicas y similares. ¿Cuál es el hecho imponible aquí? El presupuesto. De hecho, escogido por los legisladores locales para iniciar la relación jurídica de este tributo, lo constituye el ejercicio de la actividad publicitaria, la cual ha sido definida de la siguiente forma. La comunicación de un mensaje destinado a informar público sobre la existencia de productos, servicios, influenciar la conducta de los compradores de tales productos o servicios divulgados por un medio pagado y emitido con fines comerciales, eso es publicidad. Entonces, es la existencia de la obligación tributaria, es la actividad publicitaria, entendida por tal aquella dirigida a la comunicación de un mensaje destinado a informar a un público sobre la existencia de productos o servicios divulgados por un medio pagadero e emitidos con fines comerciales. Es decir, es la acción de anunciar normalmente el objeto del gravamen y no puede haber hecho imponible si no hay un hecho generador. Es obvio que deben excluirse del ámbito del impuesto la propaganda efectuada con ayuda de medios como televisión, la radiodifusión y la prensa escrita. Incluirla supone una imposibilidad de determinar la base imponible del impuesto, siendo que estos medios abarcan normalmente extensiones territoriales que van más allá de la jurisdicción del municipio. Entonces tenemos como un ejemplo, cuando la propaganda circula en distintos municipios, ejemplo, los autobuses se ubican en la sede principal y es quien tributa dependiendo del municipio donde está ubicado quien emite la propaganda. Cuando se permite una propaganda en vehículos, el dueño del vehículo debe incluir en la factura del impuesto correspondiente a esta propaganda y pasa a ser agente de percepción y está en la obligación de enterar. ¿Quién es el sujeto pasivo aquí? Es el anunciante, el dueño del producto que encomendó la propaganda. Es el sujeto pasivo de la obligación tributaria. En calidad de contribuyente, toda persona natural o jurídica propietaria de bienes, servicios o establecimientos objeto de la publicidad. Es decir, es el anunciante. Son también contribuyentes en calidad de responsables las personas naturales o jurídicas que realicen, promuevan, ordenen, paguen por su cuenta o en nombre de terceros cualquiera de las operaciones que integran la actividad publicitaria.
Los que ejerzan esta actividad son llamados publicistas. En todo caso, las ordenanzas establecen regulaciones específicas para el ejercicio de la actividad publicitaria, tales como la inscripción en los registros especiales y la autorización para actuar en calidad de publicista. La base imponible queda a discrecionalidad del municipio, ya que la informática cibernética es variada y es difícil de cuantificar. Para calcular la base imponible del legislador local al ejercer el poder tributario y dentro del principio de la legalidad, puede escoger una serie de parámetros tales como unidades, cantidades, metros cuadrados, fracción de ellos, tiempo de ejecución y la periodicidad, los cuales son elementos indicadores relacionados con el medio publicitario, utilizados para realizar las operaciones generadoras de la obligación, el pago del tributo. En cuanto a la alicuota, podemos decir que en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal lo deja a discrecionalidad del municipio, aplicable a la base imponible correspondiente. Es establecida en cantidades fijas, diarias, mensuales o anuales. Según el caso, las cantidades estas, que serán de mayor o menor monto, de acuerdo al tamaño, tiempo y tipo de publicidad. Para evitar la doble tributación, cada municipio es encargado de cobrar su alicuota. Determinación y liquidación del impuesto. Es anual, tomando como tiempo de ejercicio el año civil. Cuando un medio publicitario es utilizado en periodos menores de un año, la liquidación se efectuará en proporción al tiempo utilizado. El incumplimiento de la obligación de pagar el impuesto normalmente acarrea la remoción del medio publicitario de que se trató la imposición de la multa. ¿Dónde se controla y dónde se paga? Se realiza desde el municipio donde está ubicado el medio, llámese televisión, radio. Si son medios internacionales, es difícil de controlarlo a pesar de su publicidad. En Venezuela puede convertirse la reciprocidad, pero forma parte de la renta mundial. Un ejemplo, el caso de DirecTV. Es un satélite, pero ubicado en el país, por ende, controlado para el cobro de tributos. Todo depende del control fiscal. En caso de rotulado, las empresas extranjeras no son controlables. El dueño del vehículo paga el impuesto. Los contratos particulares en donde se delega el pago del impuesto son ley muerta. Exenciones y exoneraciones. Es común encontrar en este impuesto una diversidad de exenciones y exoneraciones, bien por la finalidad de la propaganda, por el supuesto que la realiza o su característica. Así se declara exento en muchos municipios los anuncios de los profesionales instalados en inmuebles donde ejercen su profesión, las propagandas destinadas a fomentar el turismo hacia Venezuela o dentro del país, los carteles, anuncios y demás publicaciones de oferta y demanda de trabajo referido exclusivamente a ese fin, la propaganda de representaciones culturales, entre otras. También se suele establecer exoneraciones del impuesto, las cuales deben ser solicitadas por el interesado por medio de un escrito dirigido a la Cámara Municipal. Normalmente se establece con
supuestos para la procedencia de la exoneración, que se trate de la propaganda contenida en artículos destinados a prestar servicio a la comunidad, bolsa de basura y similares. De publicidad que acompañen mensajes institucionales relacionados con la prevención y consumo de drogas, salud y educación de la comunidad, entre otras. Voy a hacer una pausa, jóvenes, y ya regreso. Ok, hablemos ahora de la naturaleza jurídica del impuesto sobre la publicidad y propaganda. Este impuesto se encuentra consagrado en el artículo 179, ordinal 2 de la ley de los tributos municipales de la Constitución, el cual constituye uno de los ingresos ordinarios de gran importancia municipal, producto del ejercicio del poder tributario derivado del legislador, que atribuye a los municipios y está dentro de la competencia que se otorga a esto en el artículo de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, ahora 137, numeral 2 de la misma ley. ¿Qué definición le podemos dar a este impuesto a la publicidad y propaganda? Es un impuesto de carácter real, ya que no toma en cuenta la capacidad económica o contributiva del contribuyente, es indirecto. Tiene carácter territorial, aplicable al territorio de un determinado municipio y está desarrollado por la ordenanza. ¿Qué relación hay entre el sujeto activo y el pasivo? Es indirecto, son aquellos que graban las manifestaciones indirectas o mediatas de riqueza, como es el consumo. Son aquellos que diferentes personas tienen la condición de contribuyente de derecho y contribuyente de hecho, y otros en términos del sujeto pasivo, percutido o quien paga el impuesto, es distinto del sujeto pasivo, incidido o quien soporta la carga tributaria. Los impuestos indirectos son los trasladables. Esto significa que se cobran a una persona dando por sentado o suponiendo como algo probable que se indemnizarán a expensas de alguna otra. Los impuestos indirectos gravan actos o situaciones accidentales como los consumos. Dispuesto creador, fíjese, es el hecho generador de que el impuesto escogido por los legisladores locales para determinar la existencia de la obligación tributaria es la actividad publicitaria contemplada en el artículo 178 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Las ordenanzas creadoras, este impuesto definen hecho generador de ese tributo a través de distintos medios en los cuales se desarrolla la actividad publicitaria o la propaganda comercial. Presupuestos normativos escogidos como generador para el pago de los mismos. Así se establece, entre otras, las vallas en forma de cartel destinadas a permanecer a la vista del público. Avisos luminosos, avisos de identificación y lo que se dijo. Tenemos una jurisprudencia que habla de los límites del poder tributario. En este sentido, se estima la Corte Suprema de Justicia en aquel tiempo, pleno dictó sentencia fecha 4 de julio del 96, en el caso de la publicidad de Paco, y otras ordenanzas del municipio Libertador, en la que se dispuso lo siguiente. La Constitución de la República de Venezuela
no atribuyó expresamente a los municipios la competencia en la materia de publicidad comercial, sino que la misma fue conferida a través de la Ley Orgánica del Régimen Municipal. Los municipios tienen la potestad para regular la publicidad comercial dentro del ámbito municipal. Esta facultad sola puede ser ejercida en la medida que no trascienda la vida local y no concerne a otros derechos constitucionales de los particulares. Esta facultad tampoco puede afectar actividades de la competencia del Poder Público Nacional o estatal. En sentencia del 2 de agosto del 2004, en el caso de la publicidad JBS, se establece lo siguiente: la competencia de los municipios para regular la propaganda y publicidad comercial es una potestad originaria otorgada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 156, ordinal 13, establece en forma alguna que el Poder Nacional será el encargado de crear alicuotas que deberán pagar los contribuyentes por el hecho imponible realizado de un municipio, sino que éste será encargado de crear las normas de coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias, tanto estatales como municipales. Bueno, jóvenes, es bastante extenso este material que tienen ustedes. Tienen lectura sugerida, tienen guía de estudio y material de apoyo. Cualquier duda me la hacen saber a través de mensajería de la plataforma o, si mejor lo requieren, a través de mi WhatsApp. Buenas tardes, que disfruten su tema.